98% de la población cree que la gente con discapacidad es un impedimento para el desarrollo del país. Una discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas sufren alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que a largo plazo afecta su interacción y participación con la sociedad. En México, la discriminación a personas discapacitadas es muy común. Esto se debe a que cuando somos pequeños no nos enseñan que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias. Otra razón es por la inseguridad de cada individuo. Esto se ve reflejado al hacerlo sentir menos y querer ser superiores nosotros. Y otra razón es por enojo, al querer desquitar esa ira con ese tipo de personas. ¿En cuál de estas situaciones te encuentras con respecto a la discapacidad? ¿En mi persona? Ajá, o sea, socializas con alguien con discapacidad, conoces a alguien, en donde trabajas hay gente con discapacidad, o sea, ¿en qué situación estás tú con respecto a las personas con discapacidad? Bueno, ahorita tengo el caso de un familiar que tiene el problema de la diabetes y ya está quedando ciega. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado en llevar correctamente su enfermedad. De cada 10 personas, ¿cuántas crees que hay con discapacidad en el mundo? De cada 10 personas, Ujú. pues como estaba viendo la actualidad en referencia, bueno, a lo que yo he vivido que es la diabetes, sí, yo creo que de 10 unos 7 sí están con ¿Has problemas vivido de... alguna situación o experiencia que te sensibilizó con respecto a la discapacidad? Pues, pues sí me ha tocado en lo personal, por ejemplo, cuando me fracturé un dedo de mi pie, en ese lapso de recuperación de que me enyesaron, yo pues sí estuve de cierta manera discapacitada y sí se siente pues raro el de no tener ese miembro porque te impide hacer varias cosas, pero ¿Qué sí, sentimientos te provoca el trato con personas con discapacidad? pues me provoca un sentimiento de humano, a ser un poquito más sensible con esas personas que de alguna u otra forma necesitan el apoyo de uno. Bueno, ¿qué formas de discapacidad conoce? Bueno, las diferentes formas de discapacidad que se encuentran, vamos a hablar de la época actual, porque hace algunos años discapacidad se consideraba de otra forma. La discapacidad del día de hoy la encontramos como aquellas fallas que muy desafortunadas se han dado en la sociedad. Pueden ser por origen, pueden ser por cuestiones sanitarias o pueden ser por cuestiones ambientales, pero básicamente están divididas en una que es la motriz, aquella que tiene que ver con el movimiento, aquella la sensorial, la que tiene que ver con los sentidos, y estamos hablando de manera particular la vista, el oído, en algunos casos el tacto. Tenemos la mental, sí, que es otro tipo de discapacidad, y básicamente todas en torno a esas. De cada 10 personas, ¿cuántas crees que hay con discapacidad en el mundo? Bueno, considerando las diferentes discapacidades que mencionamos, estamos hablando de cerca de un 30%, entre un 25 y un 30%, hablando de una discapacidad plena en todos los aspectos que estamos mencionando. ¿Por qué cree que existe esa discriminación? Desafortunadamente es un tema que tenemos culturalmente sembrado, por un lado, por el otro lado, pues nos hemos arraigado una idea falsa de que el estar completos, el estar enteros, nos da una mayor capacidad para ejecutar los trabajos, te permite tener una mejor presencia, un mayor ingreso, y nos vemos sumergidos en ese círculo en el que de manera muy desafortunada, cuando volteamos a ver a alguna persona que padece una de estas discapacidades, ese conjunto, esa visión en conjunto que se tiene en ese mismo momento nos hace que nos dé pena el reconocer, el ayudar, y esto finalmente se traduce en una discriminación. ¿Y qué cree que se debe hacer para lograr la inclusión de las personas con discapacidad? Desafortunadamente los esfuerzos han sido muchos y los logros han sido pocos. Desde 1976 que se hace la convención en la ONU para las personas con discapacidad,
se formalizan unos acuerdos en los cuales ya hay unas directrices en las que cada uno de los países miembros de la ONU debe de empezar a trabajar, y estamos hablando en la creación de espacios que deban de tener esas condiciones adecuadas. Hablamos en el espacio público, por ejemplo, las rampas de discapacitados, esas rutas para que la gente pueda estar transitando sin mayores problemas, pero hoy en día vemos que no lo es. Encontramos objetos en las banquetas y en lo que menos pensamos es en ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, los esfuerzos que se hacen tanto médicos como en laboratorios, pues finalmente persiguen los intereses económicos y anteponen ese interés antes de obtener curas o estudios que nos den posibilidades de obtener mayor salud. Venimos del Tecnológico Monterrey con un proyecto social. Quisiéramos darle conocimiento a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad. Bueno, ¿usted cómo definiría una discapacidad? Una discapacidad yo creo que es la falta de una capacidad para ser una persona funcional totalmente. ¿Usted cómo daría los parámetros para una persona que ya es discapacitada? Bueno, cuando tienen la falta de sus capacidades completas, ya sean visuales, auditivas, motoras, de cualquier tipo, pues cuando no tienen esas capacidades completas ya podemos decir que es una discapacidad. ¿Nos podría platicar un poco de lo que hace esa institución? Sí, claro que sí. El Taller de Educación Especial San Pedro Claver es una asociación poblana, asociación civil sin fines de lucro, que da atención integral desde hace 30 años a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, trastorno neuromotor y deficiencia mental. ¿Cuál es el motivo por el que usted apoya en este lugar? Bueno, sobre todo por el gusto de hacerlo, porque te da un sentido diferente a la vida, ves las cosas de diferente manera y te das cuenta que dentro de la discapacidad hay muchas alegrías y hay muchos logros y se cumplen muchos retos y hay mucho que hacer con ellos. ¿Usted cuál diría que son las mayores problemáticas que enfrentan estas personas? Bueno, yo creo que es para integrarse a una sociedad, sobre todo todas esas barreras de accesos, todas esas barreras que tienen para integrarse realmente en todos los lugares públicos, recreativos, de servicios, todo esto. Entonces no pueden integrarse a una sociedad si ellos no tienen manera de hacerlo. ¿Cuál diría usted cree que es la mejor manera de empezar a integrar a estas personas a la sociedad? Yo creo que hay que concientizar a la gente de lo que es una discapacidad. Hay mucha ignorancia de qué son las discapacidades y de todo lo que ellos pueden llegar a ser. Entonces es una educación sobre lo que es la discapacidad para que entonces respeten esas áreas para ellos y también todos los lugares pongan accesos para todas las personas con discapacidad y que realmente se puedan entonces integrar a una sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, usted es un doctor, entonces, ¿qué formas de discapacidad conoce? Bueno, hay de discapacidades congénitas, o sea, se nace con ellas, y discapacidades adquiridas. Las congénitas puede ser, por ejemplo, la parálisis cerebral, y las adquiridas después de un accidente, por ejemplo, una persona queda impedida. De cada 10 personas, ¿cuántas personas cree que hay con discapacidad en el mundo? De cada 10 varía según los diferentes lugares, el campo, las ciudades, pero aproximadamente viene siendo un 1% de la población mundial. ¿Ha vivido alguna situación o experiencia que lo ha sensibilizado respecto a la discapacidad o la ha problematizado? Pues sí, he conocido, por ejemplo, alguna mujer esperando bebé con cierta incapacidad o discapacidad física,
por ejemplo, con enfermedades del corazón incapacitantes que ponen en peligro la vida de la embarazada. ¿Cree usted que hay personas que viven con una discapacidad y no lo saben? Sí, hay personas, por ejemplo, en la esquizofrenia, el esquizofrénico no sabe que lo es y es incapacitante. Lo discapacitante. ¿Usted cree que en México hay o no hay discriminación hacia las personas con discapacidad? Sí, sí hay discriminación, tanto en el contexto social, la comunidad, como en el trabajo. ¿Qué cree que se debería hacer en la sociedad para eliminar la discriminación? Pues primero concientizar que el discapacitado tiene necesidades que debe cubrir, a veces padre de familia, pilar de la economía de una familia, y hay que ayudarlo. ¿Y cómo hay que ayudarlo? Pues instruyendo a las personas que son capaces, porque hay discapacitados que tienen una capacidad de trabajo mayor que el supuestamente sano. ¿Cuál diría usted que es el mayor sufrimiento de las personas con discapacidad hoy en día? Si están conscientes de su discapacidad, el rechazo de la sociedad y a veces el rechazo de la familia. Como último, ¿cuál cree usted que es la principal razón por la que no podemos incluir en la sociedad a las personas con discapacidad? Pues las leyes laborales a veces impiden abrirse más ampliamente porque la responsabilidad con el discapacitado aumenta, es más seria o más grave que con la persona normal.